Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vasco Ventura y el día de hoy les hablaré sobre la definición del genocidio. El genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional, y según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos que pueden constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y someter a las víctimas a unas condiciones que puedan destruirles físicamente. Unos ejemplos de genocidio son, por ejemplo, obligándoles a abandonar sus casas o negándoles el alimento. También impedir el nacimiento de miembros del grupo a través de prácticas como la esterilización forzosa y trasladar a niños a otro grupo. Gracias. Los genocidios se caracterizan por ser actos destructivos que van dirigidos a grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos. Estos actos no solo se basan en la matanza, sino también en las lesiones en la integridad física y mental, como separarlos de las familias, entre muchas cosas. A lo largo de los años se ha debatido qué se puede considerar un genocidio, ya que es un término ambiguo y señalar eh, a alguien de genocida puede ser muy difícil. Para muchos se consideraba que solo el holocausto es el mayor acto de genocidio, pero en los últimos años otros hechos se han reconocido también como actos de genocidio, como es la matanza la matanza de los armenios en el Imperio Otomano y también la matanza de los Tutsis en Ruanda. Además de los judíos perseguidos por la Alemania nazi, otro grupo racial era objetivo de su persecución. Estoy hablando de los gitanos, quienes tenían un destino igual a los judíos, ya que eran considerados una raza inferior destinada a los trabajos forzados, masacres y encarcelación. El genocidio gitano, conocido como porraimos, ocurrió entre los años 1939 y 1945. Los equipos móviles de matanza mataron a decenas de miles de gitanos en territorio oriental, con instalaciones alemanas. El 21 de septiembre de 1939 se decidió deportar a 30.000 gitanos alemanes y austriacos en dirección al este del Reich alemán, hacia el gobierno general. El plan fracasó gracias a la posición de Hans Frank, gobernador general nazi de la Polonia ocupada. La mayoría de estos gitanos no tenían acceso a comida y seguían con los trabajos forzados, lo que llevó a sus muertes. Además, los que se enfermaban o no eran aptos para el trabajo fueron fusilados. No se sabe con exactitud cuántos gitanos murieron en el Holocausto, pero se estima que fueron asesinados entre el 25 y 50% de los gitanos en Europa. En las décadas finales del siglo XIX, las potencias europeas se repartían en el continente africano. Esta era una carrera de quién se apoderaba primero de las tierras africanas. Entonces, en un periodo breve, se decidió quién se apoderaría de los territorios africanos. Fue nada más que el en ese entonces Imperio Alemán. Adquirió entre otras colonias África del suroeste alemán, nombre que a finales del siglo XIX recibió Namibia. Al Imperio Alemán, como resolución de la conferencia, también se le otorgó Togo, Camerún y África Oriental Alemana, hoy llamado Tanzania, Ruanda y Burundi. En África del Sudoeste sucedieron los eventos que constituyeron el genocidio de los pueblos Herero y Nama. Los colonos alemanes empezaron a ocupar las mejores tierras de las etnias anteriormente mencionadas, lo que generó una revuelta por parte de las etnias, oponiéndose al Imperio Alemán. El comandante militar Lothar von Trotha envió a 20.000 soldados para arrasar con la resistencia nativa, donde perdieron la vida un centenar de colonos. La decisión del comandante fue eficaz, pero brutal. En total, entre 24.000 y 65.000 hereros, aproximadamente el 50 o 70% del total de la población herero, y 10.000 namacuas, 50% del total de la población namacua, perecieron. El genocidio se caracterizó por la muerte por inanición, el envenenamiento de los pozos utilizados por los hereros y namacuas y el acorralamiento de los nativos en el desierto de Nambila. El 24 de abril de 1915, conocido también como el Domingo Rojo, el gobierno otomano detuvo y encarceló a varios de los líderes intelectuales armenios de Constantinopla, que fueron ejecutados posteriormente. Este día es considerado como el día de conmemoración del genocidio armenio en todo el mundo.
En la Anatolia Oriental, lugar donde los armenios eran mayoría, comenzaron una serie de deportaciones y marchas hacia los desiertos de Siria e Irak, donde se hirieron un total de 25 campos de concentración. La mayoría de los armenios murieron en el camino debido al hambre y sed, además de que los que se rebelaban eran fusilados. La excusa de estas deportaciones era porque el Estado otomano consideró a los armenios una amenaza para su integridad en estado de guerra. En los campos de concentración, los armenios murieron por causa de epidemias de fiebre, tifoidea, y otros fueron asesinados con sobredosis de morfina y el uso de gas tóxico. Los otomanos no solo querían un genocidio físico, sino también uno cultural. Por consecuencia, decenas de catedrales fueron destruidas, así como sus pueblos y lugares históricos. Las masacres se prolongaron hasta 1923. No se sabe con exactitud el número de víctimas, pero oscilan entre 1.5 millones y 2 millones de muertos. En marzo del presente año, el Estado estadounidense reconoció oficialmente el genocidio de Myanmar contra los rohingyas, realizado entre 2016 y 2017. Se afirmó que los ataques contra el pueblo eran sistemáticos y que el Estado de Myanmar tuvo intención de acabar con la minoría rohingya musulmana, ya que este es un país donde predomina el budismo. Esta sería la octava vez que miembros del ejército birmano cometerían genocidio y crímenes que arremeten contra la vida humana de los rohingya. Las Fuerzas Armadas de Myanmar organizaron una operación militar en 2017 donde mataron a más de 9.000 rohingyas solo en ese año. La situación hizo que entre ese año y el 2016 más de 850.000 rohingyas huyan de su país. Muchos fueron testigos de la violencia, abuso sexual y muertes. Estados Unidos, al aceptar este hecho como un genocidio, hará que los aliados de Myanmar paguen un costo político más fuerte solo por haberlo apoyado. Sin embargo, sigue siendo un objeto de un proceso por genocidio ante la Corte de Justicia de La Haya, la más alta jurisdicción de las Naciones Unidas.